En un remoto pueblo llamado San Ignacio vivía un hombre llamado Antonio. Antonio era conocido por su astucia y su habilidad para persuadir a las personas con su encanto. Sin embargo, su carácter ocultaba un oscuro secreto. Un día, llegó al pueblo una mujer misteriosa llamada Elena. Tenía una belleza sobrenatural y una mirada penetrante que dejaba a todos cautivados. Antonio, atraído por su enigmática presencia, decidió acercarse a ella y conquistar su corazón. Poco a poco, Antonio logró ganarse la confianza de Elena y ambos comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Sin embargo, mientras más se adentraban en su relación, Antonio empezó a notar que algo no estaba bien. Elena tenía un aura sombría y un aire de misterio que lo inquietaba. Una noche, mientras caminaban por el bosque cercano al pueblo, Elena llevó a Antonio a una antigua capilla abandonada. Allí, en la penumbra, le reveló su verdadera identidad. Elena era una vampira sedienta de sangre y había estado buscando a un humano especial para alimentarse y mantener su inmortalidad. Antonio, aterrado y sin salida, intentó escapar, pero Elena lo sujetó con fuerza. Lo miró a los ojos y, con una sonrisa siniestra, le dio un beso en los labios. Ese beso, conocido como el beso de Judas, fue el momento en que Elena drenó la vida de Antonio, convirtiéndolo en una criatura de las sombras. A partir de ese momento, Antonio se unió al séquito de vampiros liderado por Elena. Juntos, aterrorizaron al pueblo de San Ignacio, alimentándose de sus habitantes y sembrando el caos en la noche. Nadie sospechaba que Antonio, el encantador y astuto hombre, era ahora uno de los monstruos que acechaban en la oscuridad. Pero la maldición de el beso de Judas no era eterna. Con el tiempo, Antonio comenzó a sentir remordimiento por sus actos y anhelaba su humanidad perdida. Decidió enfrentarse a Elena y buscar una manera de romper su vínculo con la oscuridad. En una noche de luna llena, Antonio desafió a Elena en la misma capilla donde había ocurrido su transformación. Lucharon con ferocidad, pero Antonio logró clavar una estaca en el corazón de Elena, liberando su espíritu maligno. Sin embargo, aunque Elena fue derrotada, Antonio no pudo recuperar completamente su humanidad. Quedó atrapado en un estado intermedio con sed de sangre pero con un atisbo de consciencia. Decidió llevar su existencia atormentada en soledad, alejado del pueblo que había aterrorizado. Y así, el beso de Judas se convirtió en una leyenda oscura en el pueblo de San Ignacio, recordando a todos que la seducción y el encanto pueden ocultar el rostro del mal más profundo. Los habitantes del pueblo vivieron con el temor de que algún día Antonio regresara y reclamara venganza.